Esta es la presentación del artículo que yo leí. El tema que nosotros habíamos elegido es el efecto invernadero y el artículo se llama La estimación de la emisión de gases de efecto invernadero en el municipio de Montería, en Córdoba, Colombia. Entonces, bueno, efecto invernadero es el tema que nosotros tenemos, ya lo habíamos analizado antes. Lo saqué de la revista de Ingenierías Universidad de Medellín y el artículo se denomina Estimación de la emisión de gases de efecto invernadero en el municipio de Montería. ¿Cuál es la idea central del artículo? Entonces presenta un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2005 en el municipio de Montería, que incluye las emisiones provenientes de los vehículos automotores, los rellenos sanitarios y las fuentes biogénicas en esa ciudad. Básicamente con el objetivo de determinar cuál de esas fuentes de emisión es la que más genera estos gases y determinar o establecer una estrategia de mitigación mucho más efectiva basada en esos números. Ese es el objetivo central. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Pues digamos que en el artículo no es específica, pero uno la deduce cuando realiza la lectura, y es cuáles son los factores que generan más emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad de Montería para generar estrategias de mitigación más efectivas. Entre las que se hizo la comparación, entonces los vehículos automotores, los rellenos sanitarios y las fuentes biogénicas. Bien, ¿cómo abordaron el problema o cuáles fueron las áreas sobre las que se basaron y desarrollaron el problema? Entonces, establecieron unas áreas de estudio, también hicieron un estudio sobre cómo hacer un inventario de emisiones, establecieron técnicas de estimación, que me pareció muy interesante porque estimar cuáles son los valores exactos o cuantificar los valores de emisión, pues no me parece tan sencillo. Cuáles son los factores alrededor de esto y hicieron un análisis cuantitativo de eso para tabular y establecer cuál de esos tres es el que más genera. ¿Cuál fue la metodología de investigación que ellos establecieron? Entonces se basaron en un método que se llama BASE y la versión que utilizaron fue la versión 2.2. Eso está más específico aquí en el artículo. Digamos que cuál es su estrategia con respecto a la manera como ellos abordan el tema y la metodología sobre la que se basa. Entonces, me parece interesante porque, a ver, se me perdió acá está, veis, modelos de emisión y se llaman mecanísticos. Entonces, las emisiones generadas por la vegetación y el suelo se estimaron con el BASE 2.3, que básicamente es una actualización de otra versión que existe y fue desarrollada por Atmospheric Modeling Division, y presenta las ecuaciones y estudios más recientes para calcular emisiones y permite ingresar datos directamente por el usuario y cambiar las entradas del modelo. Entonces es un modelo de análisis basado en esta estrategia para determinar valores o cuantificar los valores de emisión. Y pues basado en eso, desarrollando ese modelo, llegaron a las siguientes conclusiones. Entonces, emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de fuente. Entonces, vehículos, rellenos sanitarios, vegetación y ganadería. En esta tabla, el análisis por teorías señala que el 50.4% de la emisión total tuvo su origen en el uso de combustibles fósiles en el sector de transporte, el 43.2% en la ganadería, el 3.6% en la disposición de residuos sólidos y el 2.8% en las actividades agrícolas. Quiere decir que la fuente emisora de mayor impacto son los vehículos y correspondientes al sector de transporte. ¿Qué conclusiones? El municipio de Montería representa el 0.16% de la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia, lo cual es un dato bien interesante. También es una zona muy ganadera, entonces por ahí también tenían uno de los estudios importantes sobre esa zona. La fuente más importante en cuanto a emisión de gases es el parque automotor, y si se deseara implementar algún proyecto dentro del mecanismo de desarrollo limpio con miras a establecer bases de un mercado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, este debe apuntar a reducir las emisiones de N2O y CH4. Más concretamente se implementar actividades agropecuarias. Entonces ese fue el análisis del artículo que hice y la presentación que había preparado.